Extraordinary times call for extraordinary measures, and this is also true for my Commission. To deal with the challenging way ahead, we need to switch into a preparedness mindset. Así es, tiempos especiales requieren medidas especiales, como decía la bruja de Bruselas. ¿Y qué te hace recordar eso de tiempos especiales requieren medidas especiales? Parece que estamos viviendo el día de la marmota. 5 años después, Europa se vuelve a enfrentar a una situación especial, excepcional, hasta qué punto creada por un relato, ¿eh? Y que requiere medidas especiales, tal como sucedió con los confinamientos, con los pinchazos, con las vacunas, para que se pusiera en marcha una gran maquinaria financiera que enriqueció a unos cuantos. Y recordarás lo que ocurrió en aquel momento en España, ¿verdad? Un partido popular liderado por Pablo Casado, que en el momento de mayor dificultad del gobierno Pedro Sánchez, en aquel momento, en 2020, el gobierno de Pedro Sánchez estaba acechado por casos realmente oscuros, como era esa llegada de la perteneciente a un gobierno narcoterrorista de Venezuela en Barajas, que no se sabía por qué le habían dejado aterrizar, supuestamente porque no podía cruzar el espacio Schengen. El gobierno de Pedro Sánchez, con un José Luis Ábalos en aquel momento, en entredicho por esa medida incomprensible, estaba en los momentos más bajos, pero llegó la pandemia y ante la emergencia de los tiempos especiales, el Partido Popular decidió optar por una visión más de Estado y apoyar al gobierno de Pedro Sánchez en seguir con los estados de alarma, primero, que votó a favor, el segundo, que se abstuvo para que de todo modo pudiese ser aprobado y al final permitió a Pedro Sánchez terminar la legislatura. Muchas veces me pregunto qué hubiese ocurrido, eso es importante, qué hubiese ocurrido en la eventualidad de que Pablo Casado y el Partido Popular hubiesen decidido no dar el apoyo a los estados de alarma. ¿En qué situación se hubiese encontrado España? Si hubiesen muerto más personas, hoy estaríamos peor, posiblemente estaríamos igual, o tal vez no, porque ¿qué hubiese pasado de no estar el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia? Tendríamos el caso Coldo, tendríamos los casos mascarillas, tendríamos los casos de los pisos para encuentros o el desvío de dinero público para trabajos y el coste de damas de compañía de algunos ministros. Tendríamos a José Luis Ábalos con todo lo que tiene imputado, todavía perteneciendo al Congreso de los Diputados, teniendo su escaño y determinando a través de su voto el futuro de España. Tendríamos toda esa ola de corrupción que nació a partir de la pandemia. Los casos del rescate de Air Europa, el caso del rescate de Plus Ultra. Tendríamos a Víctor de Aldama, tendríamos a Javier Hidalgo, tendríamos a todo lo que ha ocurrido después con Begoña Gómez. Posiblemente, fíjate todo lo que nos hubiésemos ahorrado si el Partido Popular hubiese decidido no votar a favor de esos estados de alarma y tal vez hoy estaríamos más libres de un gobierno que ha querido extender sus tentáculos en muchísimas instituciones, apoderándose del Tribunal Constitucional. Posiblemente no tendríamos a Álvaro García Ortiz de fiscal. Yo la verdad que creo firmemente que estaríamos bastante mejor de no haber apoyado el Partido Popular esos estados de alarma. Posiblemente nos hubiésemos enfrentado a muchísimas dificultades, caos, etcétera. Pero, ¿y quién no nos va a decir que vamos a volver ahora, 5 años después, a vivir el día de la marmota ante una nueva emergencia creada ad hoc por la Unión Europea para salvar a una serie de gobiernos globalistas en horas bajas? ¿Quién no nos va a decir que todo esto forma parte de un gran entramado para conseguir que gobierno como el de Pedro Sánchez, presidente como Macron, gobiernos como los de Alemania permanezcan, aunque sean una alternancia de Partido Popular socialistas, en lugar de que avancen ciertas ideas y ciertas fuerzas políticas
más soberanistas. Qué curioso que en Rumanía estamos, por ejemplo, ante un golpe de Estado en el que no solo se cancelaron las elecciones anteriores porque había ganado un candidato soberanista y no globalista, sino que ahora además se le impide a ese mismo candidato poderse presentar, postular como candidato a las siguientes elecciones. Estamos ante una nueva emergencia diseñada para que algunos permanezcan en el poder. Quizá debemos analizar todo esto y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, han pasado 5 años de estas imágenes aterradoras. El mundo ha pasado por esto. Sí, señor. El mundo se enfrentó a estas situaciones. Fuimos tan tontos y tan ingenuos de dejarnos llevar por medidas extremas ante situaciones que el relato había convertido en excepcionales, ¿no? Muchos países optaron por estados de alarma, estados de emergencia, llamado de distinta manera, y dentro de esos estados muchos políticos aprovecharon para perpetrar sus crímenes, robar dinero, aprovecharse de la situación como fuese posible. Y a la postre, revisándolo 5 años después, hay países, por ejemplo, como Argentina, con Javier Milei, que han dicho que jamás volverán a optar por decisiones como estas, porque, desde luego, no han propiciado ningún beneficio. Es más, han provocado grandísimos desequilibrios a nivel mundial y a nivel incluso gubernamental o económico, mejor dicho, más económico que gubernamental. A raíz de ese cierre de las economías ocurrieron muchísimas cosas. La reactivación, que costó bastante, recordarás, una reactivación a distinta velocidad con distintos países, reajustar la cadena de suministro, el incremento en ese momento de los precios. Ahí empezó la hiperinflación que después iniciaron a atribuir a la guerra, a la invasión de Rusia a Ucrania, cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del impacto en la inflación lo tuvieron las ayudas, esas grandes cantidades de dinero que los gobiernos, los bancos centrales inyectaron en el sistema artificialmente para, teóricamente, subsanar, paliar, amortiguar los efectos de la pandemia en la economía. Pero que resulta que parece ser que nos vamos a enfrentar a una situación muy similar ahora, una gran cantidad de dinero que se quiere inyectar esta vez no al sistema sanitario, sino a los sistemas de defensa, ¿no? Tan es así que Ursula von der Leyen decía esto. Consequently, this week brought unanimous support for Rearm Europe. You're familiar with the 800 billion package for defense. And that is historic. This can be the foundation of a European defense union. We will drive the Rearm Europe plan forward with full force. En el medio de todo esto, que duda cabe de que políticos que aprendieron cómo gestionar esa situación y sacarle una gran ventaja. Uno de ellos es Pedro Sánchez, que ahora se enfrenta nuevamente a una situación excepcional que podría llevarle a perpetuarse con mucha facilidad, abogando a un cierto sentido de Estado, puesto que el incremento de los presupuestos seguramente implicará toda una serie de ajustes presupuestarios, la validación, por tanto, de los nuevos presupuestos generales del Estado, presupuesto que no le firmarán los partidos como Bildu y como Podemos. Seguramente, no sé si incluso Esquerra Republicana per Catalunya, es decir, que la mayoría Frankenstein de Pedro Sánchez no dejará de ser mayoría ante la votación de presupuestos destinados a gasto de defensa. Y esto es importante porque, tal como sucedió en pandemia, los únicos que podrían salvar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez de la falta de aprobación de los presupuestos y, por tanto, la disolución de las cámaras e ir a nuevas elecciones, podrían ser los del Partido Popular. Un Núñez Feijóo que podría marcarse un Pablo Casado y actuar tal como hizo en su momento Pablo Casado. Recordarás, con esa disonancia cognitiva típica del Partido Popular, hago como que no te apoyo, pero al final te apoyo.
Fíjate, es importante recuperar esa hemeroteca porque muy pronto posiblemente veremos a un Alberto Núñez Feijóo pronunciar palabras o mostrar un rol muy similar a esto. Que apoyamos la declaración del estado de alarma que ha anticipado el presidente del Gobierno y que aprobará el Consejo de Ministros mañana. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta. Fíjate lo que hizo en aquel momento Pablo Casado, lo que hizo el PP y cómo nos estamos arrepintiendo debido a toda la ola de corrupción que se aprovechó a partir de ese momento de la que el Partido Popular fue cómplice y pagafantas de alguna manera. Y ojo, porque el día de la marmota, conocerá la película esa, el día de la marmota, un tipo que cada día se despierta y vuelve a revivir el mismo día, como si fuera el día anterior, entrando en un bucle, ¿no? Pues parece que podríamos estar ante esa situación. Fíjate cómo incluso unos meses después Pablo Casado se arrepintió de esa votación, de haberle dado alas a Pedro Sánchez, pero aún así siguió apoyándole, esta vez no dándole el sí a la elección, a la aprobación del nuevo estado de alarma, sino simplemente retirándose, provocando una abstención que en el fondo supuso la aprobación, que al final es lo mismo. Fíjate lo que dijo unos meses después Casado. Considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Lo que escuché el sábado fue un chantaje, pero no un chantaje al Partido Popular, fue un chantaje a 4 millones de españoles que están sin trabajar. Y eso no lo podemos tolerar. Por tanto, yo lo que le digo hoy al Gobierno es que no hay nada de lo que hablar hasta que tengamos las prestaciones por ERTES desde mañana mismo en el Consejo de Ministros desvinculadas del estado de alarma y garantizadas. Fíjate cómo la hemeroteca, ¿no? ¿Dónde está ahora Pablo Casado? ¿Dónde está? Y me pregunto, si Feijóo utilizará la misma estrategia de dar alas a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, aprobando los presupuestos de defensa, en lugar de forzar la finalización del gobierno, la disolución de la Cámara por imposibilidad de avanzar en este aspecto, ¿dónde estaremos entonces dentro de 5 años? ¿Seguirá el Partido Popular funcionando así? Y te recuerdo, ¿dónde está? La pregunta importante, ¿dónde está Pablo Casado ahora? ¿Y dónde estará dentro de 5 años Núñez Feijóo si se marca un Pablo Casado? Porque Pablo Casado siguió arrepintiéndose de eso, tanto así que, fíjate lo que dijo en la Cámara de los Diputados prácticamente después. Lo tenemos aquí, te lo voy a mostrar. Es tremenda la hemeroteca, ¿eh? Pero la hemeroteca es importante para que no volvamos los ciudadanos a comernos el engaño, ¿eh? Nuestra Constitución y su ley orgánica correspondiente establecen que el estado de alarma no puede suspender ningún derecho fundamental, pero usted ha sobrepasado esta limitación reiteradamente, lo que nos ha situado en un estado de excepción encubierto. Así se lo he señalado en todos los debates sobre las prórrogas y por ese motivo no hemos presentado nunca propuestas de resolución, para no avalar este desbordamiento legal. Hoy tampoco lo hacemos. Este estado de alarma tenía sentido al principio de la pandemia para evitar el colapso de las urgencias hospitalarias, cuando fallecían 900 personas en un solo día. Y por eso lo hemos apoyado hasta que la situación sanitaria se ha estabilizado. Pero no se puede alargar indefinidamente, más aún cuando la Constitución restringe a 60 días la aplicación del estado de excepción, lo que debe limitar análogamente la duración del estado menos severo de alarma. Revise los debates entre Gabriel Cisneros y el reciente... La verdad que escuchando a Pablo Casado, quizá a Pablo Casado ha sido mejor orador inclusive que Núñez Feijóo, ¿eh? Pero en el fondo fue un gran cómplice sin saberlo, de todo lo que ocurrió en pandemia con esos estados de alarma y con el aprovechamiento que hicieron otras figuras del Partido Socialista Obrero Español para enriquecerse o para llevar adelante toda una serie de corrupciones. Y ahora que lo sabemos, mi pregunta es, ¿va a hacer lo mismo Feijóo? ¿Es capaz, en pro de una visión europeísta mandada desde Bruselas, desde la bruja von der Leyen, que es de su partido, del partido de Feijóo? ¿Estaremos ante la consumación de una nueva traición? Una von der Leyen que le dice a Feijóo, tienes que votar sí y apoyar a Sánchez, porque los presupuestos tienen que pasar, Europa se tiene que armar y ya tendrás tú tus beneficios en un futuro. Ahora tienes que tragar, en un futuro ya será tu momento. ¿Es posible que nos encontremos ante una injerencia de este tipo por parte de las fuerzas globalistas y que al final
acaben por permitir a Pedro Sánchez llegar hasta el final de la legislatura en un momento en el que es clave alejar a Pedro Sánchez del poder. Y sobre todo, ¿cuánto nos robarán esta vez de ocurrir eso? No lo quiero ni pensar. Pero hay periodistas que inician a tener en cuenta esta eventualidad. Tan es así que el debate titulaba, ayer titulaba bueno, es de hoy este artículo, fíjate, lo pongo más en grande. Pedro Sánchez pretende quedar o quedarse con Feijóo. Esta es la cuestión. En la encrucijada de gobernar España con quienes sabotean la política europea que él suscribe junto a la casi totalidad de sus colegas europeos, un presidente democrático no tendría otra ni mejor solución que anticipar las urnas como en Alemania. Al reventar la burbuja de la Agenda 2030, en la que toda estupidez parece tener asiento y cobrar cuerpo de ley, Sánchez tiene que acometer la mucho más perentoria e inexorable Agenda 2029, cuando ya se disponía a estirar el chicle del 2030 al 2050. España tendrá que destinar a gasto militar el 2% del Producto Interior Bruto el próximo cuatrienio, según él mismo respaldó este jueves en el Consejo Europeo, lo que entraña un desembolso de 36.000 millones al situarse en el 1,28% del Producto Interior Bruto, unos 19.729 millones en 2024. Sánchez intentará, por todos los medios, demorar su deber arrastrando los pies hasta las elecciones de 2027 y luego proveerá hasta el 2029 si le dan los escaños. Como manifestó cierta vez el doble campeón Mike Tyson, el boxeador más joven en obtener el título mundial de los pesos pesados con 20 años, todo el mundo tiene un plan hasta que le meten un directo a la mandíbula. Es lo que le ha sucedido a Sánchez al tener que rubricar el rearme europeo a los 2 meses de perorarles a los diplomáticos, incluso a los dormidos, que había prioridades más urgentes como la seguridad climática y la necesidad de prepararnos para combatir sus efectos. Para ello, pretende pactar de tapadillo con el Partido Popular en vez de afrontar, como en toda democracia, un debate general de política de defensa seguido de resoluciones votadas por la representación de la soberanía nacional y no trampeando con decretos ley. Dice decretos leyes. Yo creo que se dice el decretos ley. Empero, rehuye este imponderable para que no se visualice que ha perdido la confianza de quienes lo hicieron presidente, debiendo refrendar su palabra en Europa con aquel al que le birló su victoria en las urnas en compañía de aquellos, que es tremendo, que al final la novia despechada de Feijóo es quien le va a mantener el chiringuito de la mentira a Pedro Sánchez, tremendo. Por eso, quien evita la tentación evita el peligro, con un jefe del Ejecutivo presto a mandar al margen del Legislativo y que quiere hacer entrar por el aro, que no es por el ano, pero yo creo que le va también a entrar por el ano, a un Feijóo con el que no quiere tanto quedar con él como quedarse con él. Esa es la cuestión, estrechando la misma mano con la que firma el socavamiento del Estado de Derecho en España y la fractura de la integridad territorial con su ominoso entreguismo al separatismo xenófobo. En la encrucijada de gobernar España con quienes sabotean la política europea que él suscribe junto a casi la totalidad de sus colegas europeos, un presidente democrático no tendría otra solución que anticipar las urnas como en Alemania y que sean los ciudadanos los que resuelvan el dilema, salvo que se empeñe en ser no ya el Bolívar de Cataluña, sino el de Europa. Con Sánchez, lo que es un imperativo democrático se transforma en un imposible metafísico. A estos efectos evoca al protagonista de Al final de la escapada de Jean-Luc Godard. Si la mayor ambición de este es ser inmortal y entonces morir, otro tanto cabe con un temerario sin escrúpulo como Sánchez, que tampoco usa los frenos en la política al entender que esta, como el coche para el delincuente que interpreta Jean-Paul Belmondo, se ha hecho para correr, no para parar. Conociendo el paño, Feijóo debería echarle el freno para no ser su pagafantas al final de la escapada. Un gran artículo de El Debate que muestra precisamente todo lo que podría ocurrir y cómo Núñez Feijóo, manteniendo la disciplina marcada por el Partido Popular Europeo y Ursula von der Leyen, muy probablemente hará como hizo hace 5 años Pablo Casado, para después arrepentirse y para después sumir a los españoles a una nueva ola, en una nueva ola de posible corrupción y tropelías, tal como
A día de hoy estamos viendo qué ocurrió en aquel momento. Para que tengas una idea, solo para que tengas una idea, te voy a mostrar otro resultado de aquellas corruptelas. La vacuna española de la COVID solo se ha inoculado 632 veces, pese a costar 21 millones. ¿Cuántos tanques, ametralladoras, proyectiles, obuses construiremos como esa vacuna española para después no hacer nada con ellos? Esa es mi gran pregunta, ¿eh? O tal vez para que no funcione, o tal vez para que otros se embolsen las comisiones y sigan viviendo preocupados por tener los pisitos de amiguitas que frecuentar y todas estas cuestiones. Importantísimo esto, tan importante que el mismo Abascal ayer decía esto: una diplomacia creíble necesita de un presidente creíble, y tú eres un mentiroso y estafador. Nos dejaremos estafar por Pedro Sánchez una vez más bajo la nueva emergencia de tiempos excepcionales que requieren medidas excepcionales. ¿Se dejará estafar el Partido Popular? ¿Tú qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Me gustaría saber qué opinas que hará, qué crees que hará Núñez Feijóo ante esta nueva encrucijada, ante esta nueva opción de devolverle las alas a un Pedro Sánchez que, sin embargo, para el bien de los españoles necesita el mazazo final, la estocada final, para que se acabe de una vez la faena del sanchismo. Te espero en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.